Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro ciclo que ya ustedes conocen, que están escuchando investigaciones frescas. Entonces, con la idea, desde luego, de que son alumnos que en tu caso particular es tu tesis de maestría, o sea, más adelantados que los del semestre pasado. Y como les digo siempre a los alumnos, aquí es como su examen profesional. Ya si les va mal aquí, ya les va mal en su examen profesional, así que más vale que, porque luego hay muchas preguntas, pero también muchas sugerencias y muchos comentarios muy interesantes por parte de ustedes que hacen reflexionar al investigador y que vuelve a su tesis con la idea de enriquecerla con los comentarios de ustedes. Entonces, pues eso es muy interesante. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a la futura maestra Leticia López Zamora con su presentación de su investigación Lectores insumisos, prensa y sistemas de información en la articulación de la oposición porfiriana. El Demócrata 1892 y Regeneración 1900-1901. Casi tu título parece como de la época virreinal, está muy largo, muy abarrocado, pero bueno, te escuchamos. Bienvenida. Bueno, antes que nada quisiera agradecerles a todos por su presencia, pero en particular por compartir conmigo el interés en el estudio de la prensa porfiriana. Lectores insumisos, prensa y sistemas de información en la articulación de la oposición porfiriana, el Demócrata y Regeneración 1900, es el título de la tesis de maestría que he preparado estos últimos meses bajo la dirección de la doctora Eugenia Meyer. Sin embargo, bueno, pues antes de entrar en materia propiamente dicha, pues yo quisiera comentarles cómo surgió la idea de hablar de este tema. En realidad mi interés al principio pues no era hablar sobre la prensa, pero yo estaba desde hace más o menos 10 años, cuando comencé a trabajar en mi tesis de licenciatura, muy interesada en los hermanos Flores Magón. Me parecía que era un caso muy particular, era un grupo de opositores, de periodistas que habían tenido una vida pues casi de novela, ¿no? Ustedes de seguro pues conocen bastante sobre los hermanos Flores Magón, en particular sobre Ricardo Flores Magón, que fue el fundador del Partido Liberal Mexicano desde 1906 en Estados Unidos, y que durante muchos años sufrió una larga persecución por el gobierno porfiriano hasta su muerte en 1922, que fue hasta que regresó al país. De hecho, muere en la penitenciaría de Leavenworth, en Florida, y pues solo regresan sus restos. Los hermanos Flores Magón me parecían extraordinarios, pues en principio por su emergencia, ¿no? Son un grupo de opositores que van a estar trabajando muy activamente, que van a publicar un periódico que tiene varias épocas, que se llama Regeneración, y que es muy conocido. Hay una gran cantidad de estudios que se han hecho sobre Regeneración, desde el primer texto de Armando Bartra, y a pesar de todo me sorprendía que Regeneración fuera un periódico que no estaba pues muy estudiado en su primer periodo, ¿no? De hecho, sobre la primera época de Regeneración y sobre los primeros años de los Flores Magón, pues prácticamente no se conoce nada. Y las cosas que se conocen son en realidad producto de una serie de entrevistas que concedió el hermano menor, Enrique Flores Magón, que fue el último en morir, más o menos por los años 50, ya en la Ciudad de México. Y Enrique Flores Magón le concedió una serie de entrevistas a un periodista norteamericano llamado Samuel Kaplan. Y el texto de Kaplan en realidad es un texto que tiene una gran cantidad de inexactitudes. Es decir, Kaplan señala, por ejemplo, que los hermanos Flores Magón empezaron muy jóvenes en la oposición porfiriana, en los disturbios estudiantiles antirreeleccionistas de 1892. Sin embargo,
a medida que yo me fui adentrando en el estudio, me di cuenta de que prácticamente no se conocía nada sobre estos primeros trabajos. Y fue así que decidí comenzar a estudiar el otro periódico, que es El Demócrata. El Demócrata es un periódico muy interesante, muy citado, pero que nunca se había estudiado de forma sistemática. De hecho, en general, para el caso de la prensa en nuestro país, hay muy pocos estudios sistemáticos sobre periódicos, es decir, en los que uno haga el catálogo hemográfico y revise día tras día lo que ocurre en el periódico, obviamente porque pues, es una labor, digamos, complicada, pero a medida que yo empecé a revisar este periódico y Regeneración también, pues me di cuenta de que había en ellos una riqueza extraordinaria, que podíamos conocer a través de ellos mucho acerca no solo de aspectos políticos, sino de una gran cantidad de aspectos de la vida cotidiana y de la forma en la que los opositores al porfiriato empezaron a organizarse. En un primer momento yo tenía la idea de que los primeros opositores al porfiriato pues habían surgido en 1900, ¿no?, con la publicación de Regeneración, y a medida que fui estudiando el Demócrata me di cuenta de que en realidad el porfiriato es un periodo muy rico en matices políticos, que hay una gran diversidad y una gran variedad de posturas y que estos grupos pues empezaron a operar desde muy tempranamente, prácticamente desde la primera reelección de Díaz en 1888. De hecho, comienzan a agruparse en torno a la prensa y en particular a una serie de periódicos que van a surgir en ese periodo. El primero es El Diario del Hogar, que estaba dirigido por Filomeno Mata y que en su primera época en realidad había sido un periódico que era, digamos, parte del gobierno de Porfirio Díaz y que apoyaba a Porfirio Díaz. Sin embargo, cuando en 1888 Porfirio Díaz decidió reelegirse contra lo que había propuesto en la rebelión de Tuxtepec, donde se había comprometido al sufragio efectivo y a la no reelección, pues entonces justo en ese instante lo que ocurrió fue que Filomeno Mata y muchos otros comenzaron a defeccionar, porque consideraron que Porfirio Díaz había traicionado los ideales del liberalismo. Y fue en ese momento que empezaron a surgir una serie de empresas que no eran exclusivamente periodísticas, sino que se dedicaban en general a la tipografía. De hecho, Filomeno Mata tenía un negocio que era la tipografía literaria, que estaba ubicado en la calle de Betlemitas, donde ahora está el Museo del Ejército, muy cerca de la calle de Tacuba. Y Filomeno Mata empezó a agrupar en torno así a todos estas nuevas generaciones de jóvenes que ya no habían vivido los años difíciles de las guerras de reforma y después de la intervención francesa. Este nuevo grupo de jóvenes eran casi todos egresados de las escuelas nacionales, de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de la Escuela de Ingenieros, de la Escuela de Medicina y de otras nuevas escuelas que se habían creado durante el porfiriato. Por ejemplo, había también una gran participación de mujeres, porque en la Escuela Nacional Preparatoria había adjunta una escuela para mujeres que aprendían el oficio de telegrafistas, ¿no? Es decir, nosotros podemos observar cómo el porfiriato fue un periodo en el que México empezó a transformarse y empezó a convertirse en un México moderno, ¿no? Las mujeres empezaron a tener una participación cada vez más activa, inclusive política, como vamos a ver más adelante, y dejaron en algún sentido de ser pues las mujeres que estaban siempre en su casa y que leían solo literatura femenina. De hecho, una de las cosas más interesantes del Demócrata que pude observar a lo largo de la investigación es que una buena parte de sus lectores son mujeres. Hay, por ejemplo, una anécdota casi al final de
El Demócrata, que dice que es un relato que hace uno de los reporters, o bueno, reportero, no es equivalente a los reporteros de ahora, pero era el reporter, que iba preguntándole a varias personas que leían el periódico, y uno de esos lectores pues era una señora y sus hijas, ¿no? Que seguían con interés el proceso del Demócrata. Entonces, el Demócrata tiene varias ventajas para poder ser investigado. En primer lugar, es un periódico en su primera época muy chiquito, dura apenas 3 meses, lo que significa que tiene solo 70 números. Se publica del 1 de febrero al 26 de abril de 1893 y es un periódico que desde su inicio trata de ser una propuesta joven, pero además una propuesta competitiva, ¿no? El Demócrata promete desde sus primeras páginas que va a ofrecer información fresca. De hecho, una de las características más interesantes del Demócrata es que es un periódico que, retoma los valores del liberalismo que se supone han sido traicionados por Porfirio Díaz en el momento en el que ha comenzado a reelegirse, y que además es un periódico que se concibe a sí mismo como una empresa viable. Es decir, su objetivo no es solo ser un periódico de oposición, sino también ser una empresa que demuestre las habilidades que tienen sus propios redactores. Probablemente el juicio más acertado que se pueda tener acerca de cómo surge el Demócrata como empresa periodística, pues sea el juicio que hizo uno de sus contemporáneos, justamente el Diario del Hogar, que decía que el Demócrata que los redactores del Demócrata eran los antireeleccionistas de ayer, ¿no? En 1892, Porfirio Díaz se había lanzado nuevamente a una reelección, había ganado la reelección, por supuesto, pero un grupo de jóvenes estudiantes de las escuelas que operaban en la ciudad en ese periodo habían decidido organizarse. En un principio no estaban interesados en enfrentarse propiamente a la candidatura de Porfirio Díaz. Ellos tenían, unos intereses un poco más cotidianos. A ellos les preocupaba mucho más la elección del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Entonces, los jóvenes se organizaron en un comité estudiantil y empezaron a promover que las personas acudieran a votar. Y a pesar de toda su actividad, pues esto fracasó. Terminó siendo electo el ayuntamiento oficial y pues los jóvenes se lanzaron a hacer manifestaciones. Porfirio Díaz tenía mucho miedo de estas manifestaciones estudiantiles porque no durante su periodo, sino en el periodo de Manuel González, en 1884, Manuel González había lanzado la propuesta de renegociar la deuda que había contraído Maximiliano con algunos particulares ingleses para poder, mantener su permanencia en México y la permanencia de su imperio. Y cuando los liberales llegaron al poder, cuando Benito Juárez llegó al poder, se negó a pagar esa deuda, que se conocía como la deuda inglesa. Entonces, esta cuestión de la deuda inglesa ponía a México en una situación muy complicada. Inglaterra se negaba rotundamente a autorizar más préstamos al gobierno mexicano mientras no se pagara la deuda inglesa. Y pues el gobierno mexicano estaba ansioso de obtener crédito en el extranjero para poder subsistir, para poder desarrollarse, para poder realizar todos estos proyectos de infraestructura que el país necesitaba, ¿no? Los ferrocarriles, las comunicaciones, la red de telégrafos, etcétera. Pero por otro lado, para la mayor parte de los liberales, pues era un insulto asumir que tenían que pagar una deuda que había ensangrentado al país durante muchos años, ¿no? Desde la Guerra de Reforma hasta la invasión francesa en 1861. Y fue por eso que los jóvenes en 1884, también estudiantes de las escuelas, se lanzaron a la protesta.
Hubo una serie de motines que a lo largo de toda la ciudad que estaban encabezados por jóvenes, pero también por algunos grupos de trabajadores y de obreros que ya existían, eran pocos, pero que existían ya en ese periodo. Y fue una presión tan importante que se hizo a través de las manifestaciones, pero también a través de la prensa, que el acuerdo no se pudo lograr. Y por esa razón, el periodo de Manuel González pues terminó en medio de un enorme desprestigio. Y bueno, es a partir de ese momento que Porfirio Díaz decide que hay que poner un límite a estas organizaciones estudiantiles, y decide en 1885, cuando ya ha retomado nuevamente el poder, nombrar al coronel Vidal Castañeda y Nájera como director de la Escuela Nacional Preparatoria, con el objetivo fundamental de mantener a los estudiantes tranquilos, ¿no?, y evitar que volvieran a amotinarse. De hecho, en 1885, Porfirio Díaz retoma el acuerdo de la deuda inglesa y termina pagándola, ¿no?, a pesar de que eso pues obviamente le causa un enorme desprestigio dentro de los grupos políticos que operaban en ese momento. Y por esa razón son tan sorprendentes las manifestaciones de 1892, que los jóvenes volvieran a reorganizarse, que volvieran a solicitar nuevamente participar de forma política en un entorno tan complicado como era y sobre todo en un momento en el que, a diferencia de 1885, pues el porfiriato se hallaba cada vez más consolidado. Para 1892, pues ya se podían ver en el país todas estas, símbolos del progreso y la modernidad. Ya había llegado el telégrafo, ya estaba llegando la luz eléctrica, se habían alumbrado las calles, la ciudad estaba cambiando, ¿no? Todo, y eso ocurría no solo en la Ciudad de México, sino en muchas otras de las capitales de los estados de la República, que comenzaban a embellecerse, y pues había, mucho espacio para que los jóvenes empresarios se lanzaran a emprender negocios, ¿no? Había, hasta 1892, lo que nosotros podemos ver en el México de ese periodo es un periodo de bonanza económica, que va a terminar justo en ese periodo, ¿no? En ese periodo lo que vamos a ver es que va a ocurrir un proceso que es el proceso de depreciación de la plata, y entonces va a comenzar a proponerse que México adopte el patrón oro, porque hasta ese momento en México la plata era mucho más valiosa. México era uno de los principales productores de plata, y eso le permitía tener un peso muy fuerte que se podía distribuir a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, para 1892 la plata empezó a depreciarse cada vez más en el mercado, entre otras razones porque Estados Unidos empezaba a adquirir grandes reservas de oro, y entonces en México empezó un proceso de polémica para decidir si México adoptaba el patrón oro siguiendo a Estados Unidos, o si se lanzaba por el bimetalismo. Esta es una de las polémicas que va a ser más importante en el caso del Demócrata. De hecho, los primeros números del Demócrata van a traer una serie de artículos para discutir sobre las dificultades que tiene el gobierno mexicano en términos financieros por la depreciación de la plata. Y el Demócrata va a entrar a esta lucha política con mucho entusiasmo, ¿no? El Demócrata estaba dirigido por jóvenes estudiantes de la Escuela de Jurisprudencia. Estaba, por ejemplo, Joaquín Clausel, que seguramente todos ustedes conocen porque es es el primer pintor impresionista mexicano y aparentemente el único, pero que en ese momento pues estaba a punto de graduarse como abogado. No lo pudo conseguir a raíz de las persecuciones del Demócrata. Y el Demócrata era un periódico que nos puede resultar muy familiar en la actualidad, ¿no? Era un periódico que hablaba de noticias que eran interesantes y cotidianas, ¿no? Las epidemias de tifo, de cólera,
había redactores, todos ellos eran muy jóvenes, el más grande era José Ferrell, que para este periodo pues apenas tenía como 27 años y que era el más experimentado, porque ya había publicado en el Correo de la Tarde en su natal Sinaloa. Estaba también, por ejemplo, Querido Moeno. Estas son fotos muy, muy raras de los redactores, porque son fotos que tomé del diario del hogar. O sea, son fotos que no sé, son fotos de la juventud, de todos estos personajes que después van a tener un papel político importante, como por ejemplo Querido Moeno. Querido Moeno aquí está irreconocible, ¿no? Es un jovencito que está apenas en el tercer o cuarto año. Sí, Querido Moeno es el de abajo, José Ferrell es este de acá, y este es Querido Moeno. Querido Moeno es casi todas las fotos que tenemos de Querido Moeno son fotos de su época ya mayor, cuando fue diputado, ¿no? Muy famoso durante el periodo de Madero, en la diputación que Madero tuvo que, en la diputación porfiriana que Madero tuvo que, con la que tuvo que lidiar. Y aquí están otros, como por ejemplo José Antonio Rivera G., que después se va a convertir en gobernador del Distrito Federal, y Jesús Huelgas y Campos, que es un caso muy interesante porque no era estudiante, era un obrero, pero no tenemos una idea muy clara de a qué se dedicaba exactamente. Y bueno, eso nos da pie para entender por qué razón el demócrata pudo desaparecer. De hecho, sí, eso es lo más interesante. Sí, los obreros en este periodo ganaban mucho más de lo que ganaba un campesino. Sí, eran, o sea, a diferencia de un campesino, ¿no? Los obreros sí tenían un salario mensual. Y de hecho, los obreros, por ejemplo, sí leían periódicos. Nosotros tenemos notas de que, por ejemplo, a los obreros que leían periódicos se les hacían descuentos en las fábricas, ¿no? Era una falta que leyeran periódicos, los multaban con 2 centavos, ¿no? Bueno, regresando, que en realidad tiene mucho que ver con el tema que estamos revisando. El Demócrata es un periódico que se va a volver en apenas en apenas un par de semanas un exitazo, ¿no? Va a comenzar con un tiraje de 3 o 4 mil, ¿no? Aunque el Universal, que era un periódico gobernista de la época, se burlaba de él y decía que nada más vendía 1,500. Va a llegar al punto en el que va a tirar 5,000, que era un número extraordinario para la época, y va a haber números que se van a agotar. Esto, pues imagínense un periódico que apenas dura 3 meses, y eso tiene que ver con el escándalo. De hecho, la primera denuncia que recibe el Demócrata la recibe apenas a 2 semanas de su publicación, el 9 de febrero, o sea, comienza a publicarse el 1 de febrero y el 9 tiene su primera denuncia y encarcelan a José Ferrell por una denuncia que hace Arturo Paz, el hijo de Ireneo Paz, que era cercanísimo a Porfirio Díaz. Es también muy famoso, y de hecho se maneja en la mayor parte de los textos, que el Demócrata fue cerrado porque ahí se publicó por primera vez Tomochic, esta obra de Heriberto Frías, que le denunciaba, ¿no?, la terrible campaña que se había hecho contra una serie de pueblos en la sierra de Chihuahua, que estaban que se habían organizado alrededor de una vidente, ¿no?, que se conocía como la Santa de Cabora, Teresa Urrea. Sin embargo, y esta es una de las hipótesis que voy a trabajar para las conclusiones, yo tengo la impresión de que no fue así. Es decir, Tomochic termina de publicarse, se publica íntegramente y todavía siguen apareciendo números después, hasta que la imprenta es confiscada y se detiene no solo a los redactores, a Joaquín Clausel, a Moeno, a José Antonio Rivera, sino que se detiene también a los operarios. Se detiene al cajista, pero también se detiene al corrector de pruebas, que era un muchachito, que en esa época tenía como entre 13 y 15 años. Ustedes podrán ver una serie de planas del Demócrata, ¿no?, que eran una extraordinaria publicidad. De hecho, después de los primeros 2 encarcelados, que fueron Joaquín Clausel y el editor propietario, Francisco R. Blanco, el número se agotó
y una fábrica de cigarros que se llamaba La Fortaleza, pues compró la media plana de anuncios y publicó un anuncio enorme, ¿no? Porque pues era claro que iba a ser exitosísimo, ¿no? Y así fue. El Demócrata continuó volviéndose cada vez más crítico y cada vez más radical, y eso tuvo un efecto extraordinario en términos, digamos, de la empresa, porque hizo que las personas estuvieran cada vez más interesadas en comprarlo, y pues eso obviamente hacía que los periodistas estuvieran cada vez más, digamos, más dispuestos a atacar al gobierno porfiriano, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver una plana muy interesante, porque publican una plana en la que no ponen nada, ponen una página negra y así lo titula, ¿no? O sea, una página negra para la historia de la libertad de imprenta. Aquí, por ejemplo, publican una hoja suelta que apareció en Veracruz, es una protesta contra el gobernador de esa. Aquí publican también una gran cantidad de historias que serían como el equivalente a pues a Mujer Casos de la vida real de esta época, ¿no? O sea, una serie de historias que además van dirigidas a mujeres, ¿no? Emprenden una campaña contra el juego, pero es una campaña que emprenden con una serie de artículos que están dirigidos a contar historias de personas que pues tuvieron fines terribles solo por dedicarse al vicio del juego, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una pequeña narración sobre la muerte repentina de un voceador de periódicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, anuncian una sublevación, son los primeros en anunciar que hay una nueva sublevación en Chihuahua, y vean ustedes cómo la anuncian, ¿no? Hay otra plana, por ejemplo, que ponen en blanco y que dicen, bueno, esta plana va a estar en blanco porque como encerraron a nuestros redactores, pues entonces ese artículo no se va a publicar, ¿no? Aquí publican, por ejemplo, una serie de datos sobre el proceso de José Ferrell, que es el primero digamos, interesarse en esta cuestión del demócrata. Y José Ferrell es una de las figuras más interesantes del demócrata, pero un hombre extraordinariamente impetuoso, muy fogoso. El demócrata durante sus 3 meses tuvo pues 2 denuncias, ¿no? Tuvo además una serie de duelos. Varios de sus redactores se tuvieron que pues mandar a sus padrinos con algunas otras personas que estaban muy enojadas por lo que publicaban. José Ferrell se bate en duelo en 2 ocasiones, una con Arturo Paz, ¿no? Porque había acusado al periódico que dirigían, La Patria, de quedarse con 600 pesos que el gobierno había destinado para premiar un concurso literario. No, de hecho hirieron a José Ferrell, pero era un duelo, como decían ellos, a primera sangre, ¿no? O sea, el primero que saliera, aunque fuera una herida chiquita, ya con eso era más que suficiente. Sí, bueno, pero eran muy emocionantes, ¿no? Todo el mundo iba a verlos, por eso el periódico se volvió un periódico tan impactante, ¿no? Hay un gran debate en términos historiográficos sobre la penetración que pudo haber tenido la prensa, pues en una época en la que muy pocas personas sabían leer, ¿no? Las estadísticas son muy poco confiables, pero pues se supone que alrededor de un 10% de la población era pues la única alfabetizada. Entonces, la verdad es que sí eran periódicos que tenían mucho impacto, gracias, entre otras cuestiones, pues a que muchas personas, por ejemplo, sabían leer pero no sabían escribir, ¿no? Les enseñaban sus mamás en sus casas, a muchas mujeres sobre todo. También era una práctica común la lectura en voz alta, y además lo que aparecía en los periódicos pues se comentaba en las calles, en los corillos, en las oficinas, en los cafés, en los bares, en las cantinas, ¿no? Y esto hacía que los periódicos tuvieran un impacto muy importante dentro de la sociedad. De hecho, tanto para el caso del Demócrata como para el caso que vamos a ver ahorita, que es el de Regeneración, cuando ellos publicaban alguna denuncia, generalmente obtenían respuesta, ya sea que hubiera respuesta de las autoridades para corregir lo que se denunciaba, o ya sea que hubiera una respuesta en forma de una denuncia, ¿no? Para exigir que se retractaran de lo que estaban diciendo. Una de las cosas más interesantes que nosotros vamos a ver también en los 2 periódicos es que están muy interesados en crear
una nueva praxis de ciudadanía, ¿no? Es decir, a ellos les interesa que los mexicanos se conviertan en ciudadanos, que asuman sus derechos, que vayan a votar, que se defiendan. Les preocupa mucho la educación, ¿no? Ellos consideran que es fundamental ilustrar a las masas para que México se convierta en un país verdaderamente democrático. Y esto lo van a hacer de forma muy interesante, que no es novedoso, es decir, ya se ha estudiado antes, a través de la configuración de un panteón secular y de una serie de celebraciones, de fiestas cívicas, ¿no? Se van a organizar de forma muy constante para organizar, por ejemplo, pues el natalicio de Miguel Hidalgo, procesiones para celebrar, por ejemplo, el caso de la muerte de Sebastián Lerdo de Tejada. En este caso, por ejemplo, el Demócrata va a iniciar una campaña para conmemorar la muerte de Ignacio Altamirano, que en esa época estaba como ministro en París y que era uno de los últimos liberales que todavía sobrevivían. Y ustedes ven, por ejemplo, pues aparece el periódico de luto, la esquela de la muerte, y proponen en la Gacetilla que se organice un gran homenaje para Altamirano. Y en ese sentido nosotros podemos observar que hay una gran línea de continuidad. De hecho, otra de las tesis que voy a sostener en mi tesis es justamente que no es posible entender el discurso de la primera época de regeneración y tal vez de las siguientes si no se entiende la génesis discursiva que nosotros podemos observar en los grupos opositores desde muchos años anteriores, ¿no? O sea, hay una línea muy clara entre el discurso del demócrata en 1892 y después regeneración. Perdón, ahora sí. El Demócrata se imprimía en su propia tipografía, que también es una cosa muy rara para la época. Casi todo el mundo que tenía periódicos pequeños los imprimía en una tipografía X, como por ejemplo la de Filomeno Mata. El Demócrata no, el Demócrata inicia desde su primer número con una tipografía propia que estaba ubicada en la segunda calle de San Lorenzo. No me pregunten cuál es el equivalente, pero me parece que era más o menos por San Francisco, es decir, por muy cerca de Madero, aunque no les garantizo nada. Si es San Lorenzo, debe de estar cercano al convento de San Lorenzo, que es Belisario Domínguez, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, entonces ahí estaba. Estaban ubicadas estaba ubicada la tipografía del Demócrata. Regeneración no, regeneración es un ejercicio mucho más sencillo. De hecho, regeneración sería más o menos el equivalente a una revista en la actualidad, pero una revista, planteada de una forma muy modesta en sus orígenes. A diferencia del Demócrata, que salía en tamaño tabloide, un periódico muy grande con una gran cantidad de noticias, que recibía una gran cantidad de noticias del extranjero, que tenía reporters a su servicio, pues Regeneración era el ejercicio de tres jóvenes, ¿no? Los dos hermanos Flores Magón, Jesús el mayor, que después ha sido un poco olvidado por la historia, y Ricardo, que era el hermano de en medio, y un joven abogado que había sido compañero suyo en la Escuela de Jurisprudencia, que era Antonio Orcasitas. Regeneración se va a publicar durante un periodo un poco más largo, pero publica menos números, porque era semanal. Se publican, de hecho, 57, del 7 de agosto de 1900 hasta el 23 de septiembre de 1901. Se van a publicar todos los números de manera continua hasta que Regeneración sea confiscado. Regeneración no tenía su propia imprenta, lo que también contradice a las afirmaciones de Samuel Kaplan, que juraba y perjuraba que pues ellos habían ahorrado durante muchos años para comprarse su imprenta y entonces habían comenzado a publicar. Pues no, eso no ocurrió. En realidad, la primera época de Regeneración se imprime en la tipografía literaria de Betlemitas, que era la de Filomeno Mata, al que ya conocían desde estos primeros ejercicios. En el Demócrata escribe Jesús Flores Magón, escribe varios artículos contra Vidal, Castañeda y Nájera, en los que critica lo que está ocurriendo en la Escuela Nacional Preparatoria y el control que Castañeda tenía sobre los estudiantes.
Ajá, en bueno, la preparatoria estaba en realidad en San Ildefonso y la tipografía literaria estaba en Betlemitas, que es la calle que se llama Filomeno Mata ahora. Regeneración es entonces un ejercicio, insisto, mucho más modesto. De hecho, pues el encarcelamiento de los hermanos Flores Magón va a provocar que Filomeno Mata termine él mismo en la cárcel, pero va a tener un impacto muy importante porque a través de Regeneración, que tiene un sistema de canje ya muy importante con otros periódicos de la República. De hecho, yo he hecho una serie para ver cuántos periódicos aparecen citados en Regeneración y pues son más de 100, ¿no? O sea, tenía un sistema de canje y llegaba, aun cuando Regeneración no llegara, digamos, como publicación a Campeche o a Sinaloa o a Yucatán, sí lo hacía a través de este sistema de canje que tenían los periódicos y muchos de los artículos de Regeneración se publicaron en otros periódicos de diferentes lugares de la República. Y Regeneración, a partir de pues, sus primeros números, a partir del número 16, comienza a vincularse con una organización que se conoce como los clubes liberales, que van a ser el primer ejercicio de oposición organizada a Porfirio Díaz y que son muy importantes porque después alrededor de ellos se van a poder organizar también los clubes antireeleccionistas que va a presidir Madero. Esta es una foto de la primera convención de los clubes liberales en San Luis Potosí y como ustedes pueden observar están al centro 4 mujeres, porque no solo participaban en los clubes liberales varones, sino que yo he detectado al menos 3 clubes liberales para señoras y señoritas. De hecho, el discurso inaugural en el Club Liberal lo da la hermana de Ponciano Arriaga, ¿no? Que también era una dama liberal. Otra de las organizaciones que va a ser muy importante para cómo se van a organizar los opositores es lo que se conoce como la prensa asociada. La prensa asociada fue uno de los primeros intentos de organización gremial de los periodistas y de hecho el fin de la prensa asociada ocurrió porque Filomeno Mata y Daniel Cabrera propusieron que todos los miembros de la prensa asociada firmaran un documento solicitando la liberación de los presos políticos, es decir, de todos los periodistas que habían sido encarcelados en 1893, porque no solo se habían encarcelado los periodistas del Demócrata, sino también otros periódicos como La Oposición o El 93 y otro que se llamaba La República. Estos grupos que empezaron a operar, como les decía yo, muy tempranamente, eran llamados por los periódicos gobiernistas los obstruccionistas, ¿no? Y se articulaban casi todos alrededor, primero, de la figura de Vicente García Torres, que era el director del periódico más antiguo, que era el Monitor Republicano, donde escribían a jóvenes como Gabriel González Mier, donde había comenzado a escribir el propio Joaquín Clausel. Y este es Filomeno Mata, del que ya les he comentado algunas cosas, alrededor de la figura de Daniel Cabrera, que es un personaje sobre el que se tienen realmente muy pocos datos. O sea, se conoce mucho más sobre Filomeno Mata que sobre Daniel Cabrera. Daniel Cabrera, propietario y director de otro semanario que se llamaba El Hijo del Aguizote, que también tuvo una larguísima permanencia y que, bueno, se caracterizaba por ser de caricaturas, ¿no? Daniel Cabrera, por supuesto, igual que Filomeno Mata, pues pisaron la cárcel innumerables ocasiones, pues a consecuencia del periódico. Y bueno, otra de las cosas que nosotros, bueno, que uno puede observar a partir de esta revisión de los periódicos, es que lo que ocurrió con el Demócrata nos da muchas pistas también para entender por qué surgió después este periódico tan famoso que ustedes seguramente conocen, que es El Imparcial, que se publica en 1896 por Rafael Reyes Espíndola, que además era un periodista ya muy experimentado, que había tenido varias empresas, El Universal, El Mundo Ilustrado, pero que va a ser, digamos, la cumbre de su carrera va a ser precisamente El Imparcial, va a ser el primer diario que tenga un extraordinario tiraje, es un tiraje de 100,000 ejemplares, no es el primer diario de a centavo,
pero sí es, digamos, un diario que va a distribuirse ampliamente por todo el país, porque todas las subvenciones que durante los primeros años del Porfiriato se habían distribuido entre diversos periódicos, se van a concentrar en el Imparcial. Por eso es que podemos entender muy bien cómo surge esta empresa periodística a partir del análisis del ejercicio que hicieron los periodistas del Demócrata. Por eso digo yo que pues el gran ganador de las subvenciones pues fue el propio Reyes Espíndola. Bueno, me parece que pues yo concluiría con esta parte. No sé si ustedes quisieran comentarme algunas cuestiones, si tuvieran algunas dudas. Las imágenes las tomé de la Hemeroteca Nacional, estuve revisando el periódico, y algunas son de la historia gráfica de la Revolución Mexicana y otras del Archivo Flores Magón, que se puede consultar ya en línea, y que pues en línea se pueden consultar además todas las épocas de regeneración hasta que deja de publicarse. Les agradezco mucho por su atención.